La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí, en este año 2018 y con la ciencia del espíritu de nuevo con temas diferentes, con temas interesantísimos y bueno, para hablar de un tema que no ha llamado mucho la atención y tenemos que empezar este año con algo así como el karma, nada más y nada menos. Pero ese karma que tiene unas leyes que no implica solamente acciones físicas, que también está relacionado o dicen relacionado con la reencarnación. Pues a mí me gustaría que cualquiera de nuestros tres amigos, Lola Aparicio, Luis Arriba o Miquel Izarralde, pues empezase y nos contase el karma. Por ejemplo, Miquel, karma. Hola, buenas. Muy buenas. Uy, vaya responsabilidad me ha caído, ¿no? Es que es un tema tan amplio, tan vasto, y muchas veces tan mal entendido, porque el karma muchas veces se entiende como un castigo continuo, ¿no? Si hago esto me castigan, si hago esto tendrá esta otra repercusión. Es como una espiral casi que me atrapa, y en realidad no es exactamente así. Mira, me gustaría empezar con una cita de Deepak Chopra, del gran autor Deepak Chopra, que dice: el karma es experiencia, la experiencia crea memoria, la memoria crea imaginación y deseo el deseo crea de nuevo el karma. Bueno, y las religiones, cuando pensamos del karma, pensamos sobre todo en las religiones más orientales, ¿no? Como puede ser el budismo, el hinduismo, taoísmo, etcétera. Yo, bueno, la verdad que lo identifico más quizá con el budismo, aparte que tengo una conexión especial con el budismo y el hinduismo, aunque soy católico, pero el budismo es una filosofía y una religión, ¿no? Que ya sabemos todos que bueno, no es así como otras, que puede ser monoteísta, está basada en enseñanzas muy prácticas, ¿no? Por ejemplo, meditación, que es una parte fundamental, y de su filosofía, y ello va a ayudar o pretende inducir una transformación en el interior de cada uno de quien la practica. Promueve el desarrollo de lo que ellos llaman la sabiduría, la conciencia, la bondad, para alcanzar un estado de iluminación. Y ese estado de iluminación se supone que uno de los, digamos, matices o bloqueos, dificultades, pueden venirnos por el karma. Si yo hoy ayudo a una persona, mañana igual no me va a ayudar esa persona a mí, pero tengo que saber que otra persona, por otro lado, me ayudará de la misma manera, con el mismo grado de ayuda cuando yo lo necesite. Hay personas que tanto el karma como la co-creación no la entienden bien y dicen, bueno, si yo pienso fuertemente que me va a ocurrir, pues entonces va a ocurrir. Y es verdad que nosotros somos una gran parte en la co-creación. Aquí, como decía Deepak Chopra, los pensamientos, las ideas son una gran parte de esa co-creación. Pero también tenemos que tener los pies en el suelo y tener responsabilidad personal, no por pensar y escribir y creerme que esa persona se va a enamorar de mí o que realmente me va a tocar la lotería. No puedo empezar a gastar el dinero. Hay una parte de la filosofía que dice, voy a actuar como si ya fuera una realidad, voy a empezar a actuar como si ya hubiera ocurrido, pero también tengo que tener cuidado con ciertos temas y no confundirlo con el deseo personal, ¿no? Entonces, ahí hay una línea bastante fina, y eso tenemos que tener cuidado. También pasa, esa línea también pasa con el karma. Y para entender el karma, desde el budismo, desde luego, se aborda como un estado permanente de cambio, y la condición para nosotros beneficiarnos de ese cambio es desarrollar una disciplina sobre nuestra mente. Por ahí, y de eso es que la meditación, aunque es otro tema, es muy importante también, ¿no? Pero la concentración, la calma, la responsabilidad personal son muy importantes. El budismo diferencia 12
leyes en el karma. Sí, sí, Miquel, pero esas leyes, si no te importa, hablaríamos Sí, más tarde. A mí me hasta, gustaría saber la opinión de Lola y de Luis, porque Luis, en el previo, siempre hacemos un sí, previo, como decimos sí, muchas veces, hacía una pregunta fabulosa, sí. encantadora e interesantísima. ¿Cómo defiende la ciencia del Carmen? Luis, Lola. Luis, venga, Lola, que estábamos hablando antes de eso. Sí, sí, bueno, yo es que estaba hablando precisamente de eso porque el karma es un tema para mí de amor-odio, ¿eh? O sea, ya, yo me gusta mucho, pero a la vez científicamente, fríamente y sí, racionalmente, pues me da un poco de yuyu, porque vamos a ver, científicamente yo no he conseguido leer, nada que aporte una prueba materialista, entre comillas, del karma. Claro, y entonces hablar del karma, hombre, del karma, pues está todo, unos la llaman quizá con mucha razón, la ley de causa-efecto o el biofeedback espiritual, se llama de muchas maneras que ya dicen mucho de la ley del karma. Claro que dice que toda causa, que todo lo que hagamos tendrá que devolverse y todo lo que no claro. hagamos, Claro. lo mismo. Entonces, eso se Pero entiende no muy como un bien. castigo, no como un No, castigo claro, punitivo. claro. Claro, No es Lola, como una ley. claro, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas? Pues mira, yo también he estado pensando, leyendo, mirando, bueno, Sí, reflexionando como en otras, o sea, desde que escucha esto del karma, etcétera, ¿no? Por una parte, fíjate, yo os voy a comentaros lo que yo pienso. En mi plan científico, ¿no? Por una parte pienso que es una forma de darle explicación a lo que nos sucede en esta vida. Porque claro, a nosotros nos suceden muchas cosas en esta vida. A las personas buenas le pasan cosas malas y a las personas malas le pasan cosas buenas. Y dice, bueno, ¿y esto cómo lo explican, no? claro. Hay una gran injusticia social. Hay gente que es rica, hay gente que es pobre, hay gente que nace ya de una determinada manera, pues nacen con una deficiencia física o, o a lo largo de su vida pues son víctimas de alguna situación sin haberlo ellos buscado. Y dice, bueno, claro, si tú quieres darle a eso una explicación, porque es que ignoramos cuál es la explicación de que nos sucedan las cosas que nos suceden, sobre todo las que no te forjas tú. Por ejemplo, si yo he hecho medicina, pues la gran parte ha sido debido pues a mi disciplina y a mi Claro, tesón. sí, sí, Pero otra parte también ha sido debida a que yo he nacido en una población y en un primer mundo que me ha sí. hecho que se me facilite la entrada a la profesión. A lo mejor yo nazco en otro país con otras culturas y no soy y no tengo la opción y la posibilidad, ¿no? Pero algo De, de, había en de, tu alma que te decía a ti, sirve a la humanidad, ayuda a la humanidad, ayuda a los demás, ¿no? Y por eso elegiste y por eso medicina, elegí que igual en medicina. otro país, pues igual sería, yo qué sé, Hubiera sido otra cosa, pero monja, no hubiera sido medicina. transportadora de agua, claro. Uh-huh. Y entonces a mí me parece que esto es, bueno, primero, para entender el karma o para asumir que existe un Sí, karma, tienes ya de entrada que asumir que existe la reencarnación. ya, Claro, sin reencarnación no hay karma. claro, sí, sí. Claro. O sea que ahí ya el karma es algo que se desprende de haber vivido en múltiples vidas. Entonces, primero hay que trabajar el tema de la reencarnación, de que uno ha vivido múltiples vidas. Y segundo, cuando aparece el concepto de karma, creo que aparece bajo mi manera de entender científica, como diría Luis, ¿no? Pues le doy un significado de cómo darle una explicación a las cosas, sobre todo adversas que te pasan. Porque claro, cuando a uno le toca la lotería, uno no piensa, hombre, mira, es que yo he tenido muy buen karma, he hecho muy buenas cosas en otras vidas y ahora esta es la recompensa. No,
siempre uno se lo pregunta, ¿qué habré hecho yo? Como decía la mujer al borde de un ataque de Para merecer nervios. esto, ¿no? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Entonces, y una de las opciones, como no le encuentras explicación, que muchas veces tiene explicación en esta vida, ¿eh? O sea, uno llega a donde llega, claro, por explicación en esta vida, pero como eso muchas veces, por nuestras creencias, por la educación, en fin, por nuestro estado psicológico, pues se nos escapa muchas veces de hacer una profundizar en nuestra vida psicológica, ¿no? Y averiguar por qué hemos llegado a donde estamos, ¿no? Y darle una explicación o una comprensión según nuestra vida actual. En otras ocasiones no se le puede dar. Si yo tengo un accidente y quedo parapléjica, pues eso no es lo que puedo el karma, explicar. claro, no podemos entenderlo. Y si no lo entiende, entonces con esto ya termino así para empezar a... si yo no entiendo por qué me pasan las cosas, pues y muchas veces no se entiende, porque muchas veces no tienen explicación, pues le puedo dar la explicación de que esto es por algo que cometí en otra vida. Claro, es que no podemos entender el karma solamente como algo individual. Entonces, si yo hoy ayudo a esta persona, mañana esa persona me ayudará a mí, pues seguramente no, pero esa ayuda o esa ayuda del mismo rango me vendrá por otro lado, por otra persona, cuando yo esté en una situación parecida. Pero tenemos el karma personal y obviamente ahí la reencarnación tiene muchísimo que ver. Tampoco se puede entender la reencarnación como volver a venir una vez y otra vez y otra vez como un castigo. No es así. Hay gente ahora que lo ponen así y el karma no es un castigo, es de alguna manera recoger lo que siembras. Pero es que el karma es individual. Vamos a decir, los hechos que has realizado en esta vida, tus acciones del hoy, marcan cómo es el mañana, ¿no? Siembra truenos y recogerás tempestades. De aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Lo que hoy hago yo en mi vida hace que se pinte de ese color en el mañana mío mi propia vida. Pero también lo que yo he hecho en otras vidas, que igual dices, te toca la lotería y dices, es que igual he sido tan pobre, tan pobre, tan pobre en otra vida, que ahora me toca vivir y aprender lo que es la prosperidad. Pero tenemos también karma de las familias, de la familia biológica. Y aparte también luego puede haber traumas, bloqueos generacionales que, sin entrar ya en el transgeneracional y en la biodescodificación ni en constelaciones familiares, hay un karma familiar. Sobre todo si en esa familia ha habido un secreto o ha habido una muerte muy trágica o ha habido una violencia, algo que se ha mantenido oculto y de gran impacto, eso va a dejar una huella en esa familia. Y los descendientes de esa familia, 7, 5 generaciones sobre todo más atrás, pueden algunos repetir la historia y otros de alguna manera enmendarlo. Pero también tenemos karma de país, karma de cultura, nación, karma de planeta, incluso. Pero Miquel, es que eso que tú estás diciendo a mí me suena muchísimo al inconsciente colectivo de toda la vida de Dios. Tiene que ver, es que tiene que estar muy relacionado. Por Claro, ejemplo, todos los arquetipos junguianos, todos los arquetipos, todas el inconsciente colectivo. Tiene mucho que ver, está muy relacionado. Claro, entonces uno se mueve pues por la masa y por el inconsciente colectivo, en donde ahí se va vertiendo pues todo el inconsciente familiar. Ahí van los secretos que muchas veces son a voces, porque es que en el inconscientemente uno nota y sabe que ahí ha pasado algo entre fulanito y menganito. Pero no se dice, se guarda, entonces eso queda. Eso tú no lo sabes conscientemente, pero inconscientemente lo nota, el inconsciente lo nota por el lenguaje no verbal, ¿me entiendes? Pues por muchos otro tipo de señales, pero por un ejemplo, ¿por qué Estados Unidos ahora todo el mundo quiere atacarlo y está todo el mundo contra ellos, vamos a decir? Pues porque lo mismo, porque siempre va uno en contra de los ganadores, pues anda que no tenía enemigos Roma. Y España cuando estaba en el apogeo, oye, pues fíjate, Inglaterra, Holanda, todo el mundo contra España, porque el que tiene el poder van a por ello. Y yo quería decir una cosa. Siembra lo que recoge lo que siembras. Por poner un ejemplo,
Bután no pasa eso, el país más feliz, con un índice de felicidad mayor del mundo, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha hecho unas cosas en este siglo y en el anterior, y de alguna manera ahora estamos viviendo las consecuencias. La humanidad también tiene un karma, ojo, ¿eh? Y la humanidad, a ver, también está recibiendo, el karma se podría entender como las consecuencias de aquello que has sembrado, ¿no? Significa acción y consiste en un tipo de fuerza que trasciende, o significa una fuerza que trasciende. Es Pero una Miquel, energía y algunas veces a mí me da la impresión de que se usa el karma como una muy especie ligeramente. como una especie de justificación a las víctimas. Tú Sí. eres pobre A mí porque eso no me gusta tampoco, ¿eh? como en otras vidas robaste, pues ahora en esta vida te toca ser pobre, pues a fastidiarse. Y dices tú, No me hombre, gusta tampoco porque es como que todo se puede justificar. O dice la gente, exactamente, sobre todo las injusticias sociales, ¿eh? sí, o dice la gente, esto no ha sido porque no tenía que ser. Y entonces no ponen el esfuerzo personal en hacerlo. O he llegado tarde, pues porque tenía que ser así. No, es que una cosa es tu karma, otra cosa es tu destino, otra cosa es tu responsabilidad personal como individuo. Entonces no podemos justificar cualquier cosa con el karma. Es decir, ay, Claro, se te ha muerto un hijo o tienes un cáncer porque eso es karma. No, porque ahí hay claro. aspectos físicos, hay aspectos emocionales, hay aspectos environmentales, se dice, atmosféricos, en fin, hay muchísimos aspectos. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Luis, el biofeedback espiritual, ¿no? Que el biofeedback, bueno, intenta un poco, ¿no?, dar registro a todo eso a esas sintomatología. Ya habéis visto todo el mundo cuando le ponen esos chismes en la cabeza y eso, intentan medir el estado del sueño, intentan medir, yo qué sé, cuántos brotes tiene, etcétera. Pues el karma podría ser como una medida, ¿no? O un biofeedback espiritual, una medida espiritual de, digamos, el vaso de agua cristalina y el vaso de agua no cristalina, ¿cómo están de llenos? ¿Cómo se equiparan? Porque al final de lo que se trata es eso de las acciones buenas y malas que estén más o menos equiparadas, que haya más agua cristalina que la otra. Pero no se puede sí, justificar todo. Pasa a través del karma, y ahí desde luego estoy totalmente de acuerdo con Lola, que hay mucha gente que se lo toma muy a la ligera, al igual que la depresión, que dice, uy, estoy depresiva. No, estás triste y estás mal hoy. La depresión es otra cosa más seria. No se puede, no, a veces la gente lo utiliza muy a la ligera. La utilizamos muy a la ligera, también el karma, también cosas así. Si realmente tú tienes un karma y estás, que no es un castigo, repito, y si tiene que ver con una vida pasada tuya, tú desde niño sabes y tienes esa conexión y esa certeza con esa vida pasada y de esa forma inconsciente lo sabes, pues tú has querido estudiar medicina, igual en otro país no podías, siguiendo el ejemplo que has puesto antes. Al vivir en un país occidental, pues has podido desarrollar eso, pero desde pequeñita había un deseo de ayudar a los demás, de hacer por la humanidad o de, yo qué sé, de ayudar a sanar, seguramente ha estado latente en tu vida. Si no hubiera sido doctora, pues hubiera sido monja, hubiera sido la que Sí, yo transporta el creo que eso agua. es yo creo que eso es algo común en todos los que han elegido Sí, la carrera de medicina, ¿eh? O sea, todos sí, los compañeros médicos, ¿verdad? Miguel Ángel y sí. Luis, es ese tipo de sentimiento o de inclinación, yo creo que se tiene. pero Sí, lo que me refiero es, si no hubieras podido desarrollarte como doctora, pues hubieras sido chamana o hubieras sido la que, no sé, lo hubieras hecho Sí, de otra manera. de otra sí, manera. me O lo gustaría, hubieras hecho de tu trabajo, eh, quizá, ¿no? De otra Miquel, manera, de lo que Miquel, te da. sí, Sí, mira, hay una frase que dice el karma es el juez de nuestros actos y el karma simboliza la responsabilidad del pago por nuestras acciones. Quizá la ley del karma no da lugar a la casualidad, esas leyes que tú pones. Pero no pensáis, Luis, Lola y Miquel, no pensáis que también quizá el karma sea esa
ley de la causalidad, ese determinismo que muchas veces se defiende, pasándolo a Occidente me refiero. Y bueno, quizá ese karma sería también, y lo decía antes de la grabación, a ese libro fantástico del Duque de Rivas, Don Álvaro y la fuerza del sino. Haga lo que haga y tire por donde tire, al final me va a pasar lo que me tiene que pasar. ¿No pensáis que es una orientalización de esa ley de la causalidad? Bueno, no sé qué decirte, Yo, por sí, ejemplo, Luis. yo voy a dar un cambio al tema porque me estoy acordando de todos los estudios que se han hecho bajo hipnosis y todas las regresiones y todas estas sobre la reencarnación y el último libro del doctor este que se murió, Cayer, y sobre niños, lo que cuentan los niños, y resulta que todo lo que cuentan estas personas y estos niños es que desde la otra dimensión han programado su regreso a la Tierra y han programado todo lo que quieren hacer. Y entonces ahí dice que se programa lo que quieres enmendar o corregir o pagar, entre comillas, de unas reencarnaciones anteriores. Entonces, claro, no sería un destino, sino que lo estamos escogiendo según esos testimonios, cientos o miles de testimonios que te dicen los niños y las personas bajo hipnosis y a veces sin hipnosis, dicen que es que nosotros lo escogemos. Ellos lo que cuentan es que escogemos dónde vamos a nacer, los padres que son, todo. Entonces, claro, el karma es voluntario. No sería una ley de causa-efecto extraña que viene ahí del mundo o de Júpiter, sino que es una cosa que nosotros escogemos para venir. Entonces, claro, eso cambiaría mucho el concepto de karma. Bueno, pero tú estás hablando del karma como aprendizajes de vida, ¿no? Como decir, bueno, pues en esta vida yo no aprendí suficientemente lo que pueda ser la valentía o defender una injusticia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues porque dejé que se llevara a mi hermano, yo qué sé, esto me lo estoy inventando, se llevaran a mi hermano que era inocente y no luché lo suficiente por miedo, ¿no? Bueno, pues en esta vida voy a perfeccionar o voy a trabajar lo que es el concepto de valentía y justicia social, ¿no? Pero eso es como que tú estás trabajando una serie de elementos, de conceptos, no digo de abstracciones, pero sí de talentos, ¿no? O de virtudes, vamos a decirlo así, que hay algunas que por tu propia forma de ser, según las almas, ya las tienes de fábrica y otras que te cuesta, hay gente que es más tímida, bueno, pues ahí tienes que trabajar un poco más el ser extrovertida y confiar, por ejemplo, en la vida y confiar en la gente, pero eso parece más bien que son como distintas formas de ser del alma y que tienes que trabajar pues distintas virtudes que todavía te son reacias, ¿no? Bueno, pues salir a la defensa de mis hijos frente a un padre maltratador y no supe defenderlo lo suficiente, por ejemplo, ¿no? O cómo amar a mi familia sin ser una sacrificada del hogar, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, aprender a hacer el bien o ser amorosa o compartir amor sin sacrificarse, eso también es una gran lección de vida, porque el sacrificio amor es un amor, incondicional. claro, pero no hasta el punto de sacrificarse, ¿no? ¿Cómo puedes amar, pero con la sabiduría suficiente como para que no morir en el intento, en un sacrificio inútil, ¿no? Bueno, algunas veces yo acepto. Claro, algunas veces uno no le queda más remedio que salir a la defensa de alguien y en ese momento estás perdiendo, pero no como forma de vida, de sacrificio, de abnegación, ¿no? Porque tú también tienes que valorarte y yo creo que son lecciones de vida, más que kármicas. El karma es como tú robaste en otra vida, pues ahora vas a ser pobre para saber lo que es haber sido robado. Tú que fuiste un violador, ahora en la próxima vida vas a ser violada. Y a la chica que es violada le dicen, hombre, claro, es que como en la otra vida. Oye, pero claro, como en la otra vida esto te funcionó así, bueno, pero esa es la ley del causa y efecto, ¿eh?
Ya, pero no, Claro, yo no lo veo tan así, no lo veo tan así, tan directo de como tú robaste, ahora te roban a ti. y Sí, pero como Ahí hay muchas veces es lo que se cosas. transmite, Miquel. Es lo exactamente, Claro, muchas que, veces lo que se vamos a ver, transmite. te parte una pierna y alguien iluminado te dice, Mm, claro, te has partido la pierna porque la vida anterior le pegaste una patada claro. a tu primo que está en, yo qué sé, en la Antártida. Y Me ahora tienes explico. que Y sufrir, ahora tienes eso que es. sufrir y tú dices, pues mira, no, me ha atropellado un coche. Entonces, ya, ¿qué eso karma? lo veo un poco como Claro, una cosa más simplista de la visión del karma, teniendo en cuenta que es un tema muy complejo, está intrínsecamente relacionado con claro, la reencarnación, con las vidas pasadas, con el Ujú. destino de alma que hablaba claro. Luis. Yo Por- creo, y es mi experiencia y lo que a mí vamos, lo que yo he aprendido a través de la comunicación de espíritus, que todos venimos con una serie de misiones a esta vida, Mm, pero que tenemos hojas del libro que están escritas, pero que no todas las hojas. Quizá el claro. título está escrito, ¿no? Vas a ser muy feliz, o vas a ser más feliz que infeliz. Y hay una serie de hojas o una serie de capítulos que están escritos. Luego hay una serie de actos que tú realizas entre esos capítulos que van dibujando esas hojas que están a priori vacías. Y a la vez esas hojas que tú dibujas van a teñir de un color u otro el otro capítulo siguiente que está escrito. Pero tenemos que tener en cuenta que sí, yo puedo elegir, y de hecho elijo una madre o unas enseñanzas que tiene una madre o un padre, una familia que darme, pero luego, a ver, tengo unos rasgos de personalidad que biológicamente nazco con ellos. Hay un destino familiar y un karma familiar, tanto de mi familia biológica como de mi familia de alma. Y luego hay una cosa que es muy importante, o dos cosas muy importantes. Una, el ego, que me puede decir a mí, quererme más que nadie y hacerme sentir que esto es una tontería y yo esto no voy a hacer nada porque esto yo puedo con ello. Y sobre todo la responsabilidad personal de todas las acciones que yo hago. O sea, nadie me ha... El karma me dice, y lo primero, y una de las leyes nos dice, responsabilidad personal, no esto te lo han hecho, entonces ahora te fastidias y te toca sufrir porque vete a saber lo que harías en la vida pasada, sino lo que has hecho en la tierra. Nadie te está robando, nadie te está quitando, nadie te está, yo qué sé, poniendo la zancadilla. Estás tú viviendo esa experiencia y cómo tú te tomas esa experiencia. Es una percepción y nos enseñan desde el otro lado los espíritus a convertir, que todos son experiencias y a convertirnos en aprendices, ¿no? De nuestra propia vida y en observadores, ¿no? De nuestra propia vida. Entonces, y eso es lo que hoy en día muchas veces se ha llegado, por lo menos en Occidente, a esa visión tan simplista de te está roto una pierna porque le partiste a Sí, alguien sí, una sí. pierna pequeña. Te Entonces, digo si porque tú el en ejemplo, otra vida, Miquel, el ejemplo lo he puesto sí, porque lo he escuchado, ¿eh? Lo he escuchado y de sí, alguien que se pero si suponía tú en otra, se atribuía la ultra espiritualidad, ¿eh? Y que otra persona pues tenía un cáncer porque si era de pulmón, porque en el pulmón había echado el soplo maligno de algo, vamos, ay, Dios vamos, mío, qué horror. sí, sí, Ah, y bueno, si fumaba o si tenía tristeza, no importaba, ¿no? exactamente, no, no, y si se le moría o como se moría un familiar, pues era porque en otra vida él había matado a ese familiar. La verdad Todos que es, tenemos unas sí, tendencias ujú, genéticas a que nos pase algo. Yo claro, puedo tener una tendencia genética al cáncer, pero si yo me cuido un montón, no fumo, no como carne negra o y roja llena de hormonas y tal, y hago visualizaciones y tal, es poco probable que me surja. Aún sigue estando ahí el dragón, claro. la tendencia genética subyacente, pero no voy a hacer que se despierte. ¿No? Miquel, Entonces luego hay sí, personas que se le despierta sin ninguna razón, pero cuando miras en su pasado, seguramente hay un sí, shock emocional, hay algo. Conozco yo varios sí, casos sí, de personas que precisamente han tenido cáncer, o bien porque han sufrido una tristeza profunda, o bien porque han tenido una noticia que ha sido tal el shock que ha salido cáncer. En el primer pero, caso, sí, en los dos primeros casos de pulmón y en este tercero que os hablaba, de estómago.
Sí, entraríamos Entonces, ya pues, quizás hay- a debatir las Las leyes de nuevas, Hammer. claro, la ley Esas del son Hammer, la las nueva leyes. medicina germánica. Pero me gustaría, Miquel, tú has hablado de algo sí, muy interesante que son esas 12 leyes del karma. ¿Te sí, importaría compartirlo con todos los oyentes? sí, y desde el punto de vista del budismo, ¿eh? La Efectivamente, me primera, gustaría que lo contase. Ujú. sí, la primera y quizá la más importante se llama la Gran Ley, que dice que cosechamos lo que sembramos. También se le conoce como la ley, lo que decíais antes, del causa y el efecto, ¿no? Lo que damos al universo es lo que el universo nos devuelve. Y el puro pensamiento ya, si ya está en mi pensamiento, eso el universo lo recoge. La ley de la creación, perdón, la segunda sería la ley de la creación. Crea las opciones que desees para tu vida. Debemos ser co-creadores, lo que hablábamos, participativos de nuestra vida. Nos hacemos parte del universo y somos una unidad más con él mismo. Lo que La, encontramos a nuestro alrededor, sí, digo que, perdona, me iba a adelantar, digo que la tercera a muchas personas le falta, ¿verdad? la ley de la humildad. Mucha, uy, y nada más que hay que poner ese cuadradito que tenemos casi todo en casa y encenderlo, que se llama televisión. Ujú. Si lo aceptamos con humildad, aunque sea el mayor tortazo de la vida, aunque sea lo más doloroso de la vida, si lo acepto con humildad. Y muchas veces en el Occidente nos cuesta eso, ver a alguien llorar, decir que somos vulnerables, llorar, vivir el proceso. Parece ser que hay que esconderlo. Uno empieza a llorar y el al lado ya le está abrazando. Tal. No permitimos que la gente muestre, ¿no? esas emociones. Y muchas veces con nosotros mismos nos pasa lo mismo. Nos aferramos a ese dolor, a esa tristeza o a esa ira, a esa rabia. Entonces no estamos dejando marchar. Lo que la ley, las 12 leyes y la tercera ley del karma dice es que lo aceptemos con humildad y así ascendemos a un nivel superior y nos convertimos en los observadores y lo dejamos marchar. No lo hacemos nuestro, aquello que nos está ocurriendo. La cuarta sería la ley del crecimiento. Cuando cambiamos nuestro interior, toda nuestra vida cambia. La ley de la responsabilidad que hablábamos antes, ¿no? Que debemos afrontar con responsabilidad personal las acciones de nuestra vida. ¿eh? La sexta sería la ley de la conexión. Todo lo que hacemos, por insignificante que parezca, está en conexión con el universo. La séptima, la ley del enfoque. No es posible pensar en dos cosas simultáneamente. Ascendemos peldaño a peldaño, uno a la vez. Yo, Entonces, perdona, Miquel, eso creo, y la sí, fémina, la verdad, creo que puede empezar tres ya. cosas a la vez, ¿eh? Yo ahí sí te digo Pero es que que la esa ley la ley, retiraba, esa ley la retiraba. ¿Y tú qué esto opinas, es lo Lola? que dice desde el punto de vista del budismo. Sí, sí, no, Lola se Porque lo que ríe, dice es que pero cuando Yo me tenemos dos río. o sí, tres sí, proyectos a la vez, dos ideas o tres a la vez, sí. eso crea ansiedad e Eso inseguridad. sí, Entonces, por ahí sí, por ahí sí. Ujú, nos muy bien aleja de matizado, nuestro muy bien matizado. propósito del karma, ¿no? Es Ujú, por eso, porque nos crea sí. inseguridad y ansiedad. Bueno, la ansiedad luego puede traer estrés y todo eso, pero eso nos aleja de nuestro objetivo del karma, de entender por qué nos ocurren las cosas. La ley del dar y la hospitalidad. Si piensas que algo puede ser verdad, llegará el momento en el que puedas demostrar que lo es. Debemos aprender a dar para poner en práctica lo aprendido. Ley del aquí y el ahora, permanecer aferrados a nuestro pasado, eso nos imposibilita disfrutar el presente, ¿no? Que ya hablábamos de ello también. Ley del cambio, hay que enderezar y construir nuestro cambio. La historia se repetirá hasta que asimilemos las lecciones que debemos aprender. Bueno, esto está en internet, me imagino que lo podéis encontrar también. Ley de la paciencia y de la recompensa, a mayor dedicación, mayor esfuerzo y por tanto mayor gratificación. Ojo, que esta gratificación igual no te llega directamente a ti, igual le llega a tus hijos, igual le llega a toda tu familia. Quiero decir que no solo estás afectándote tu individualidad y no significa, ala, cuanto más de, más millones voy a tener, sino más oportunidad de crecimiento voy a tener y también los más cercanos a mí. Y la última, la ley de la importancia y de la inspiración. El valor de nuestros triunfos y errores depende de la intención y la energía que desplegamos para tal fin. Contribuimos individualmente a una totalidad y, por tanto, nuestras acciones no pueden ser mediocres. Hay que poner todo nuestro corazón en cada aporte que hagamos.
el karma no tiene menú, te servirá lo que has sembrado. Pone aquí como ya final de la cita. ¿Qué opináis? Luis, Lola, Miquel, ¿qué opináis de toda el compendio de leyes del karma? Que muchas veces es muy difícil de llevar a la práctica. Claro, Es como estos son Feng como una Shui, especie de, como un que- feng shui, estos son como una especie de los 10 mandamientos, Ujú. Sí, como De para buenas intenciones, yo diría, ¿no? de O buenas de, intenciones, sí, exactamente. sí, sí, o de O cómo deseos. facilitarte, claro, facilitarte un poquito la vida en la en web, la la mente es adversidad. maravillosa. Ay, Mm. perdona, que te he cortado. No, La mente es maravillosa.com. Ahí en ujú. esa web podéis encontrar más información al respecto. Sí, bueno, pues yo lo veo como leyes que te pueden Sí, ayudar a dirigirte un poco en tu vida. como una Eh, guía, ¿no? Un como una esquema de guía. guía. Mira, nosotros nacemos aquí y no traemos ni libros de instrucciones y te van, muchas Mm, veces son, pues tus padres son los primeros, o los educadores lo que te van enfocando un poco, te van enseñando cómo dirigirse, pero muchas veces ellos también están confundidos, están confusos, tampoco saben, claro, ¿no? claro. Igual han Y pasado una guerra, la posguerra, igual han sido huérfanos. Hay muchas cosas que... claro, o igual sus padres tampoco, claro. Entonces esto es como una especie de compendio de leyes o que te Claro, pueden hacer de reflexionar, ¿no? O sea, que cosecha lo que siembra. Esto sí es verdad que se puede comprobar. Tú vas a un sitio, tú dices, bueno, hoy voy a ir a todos lados que vaya, voy a sonreír. Oye, te cambia la vida una barbaridad. Esto, sí, de sí. verdad, probarlo. Entra en una tienda, entra sonriendo. Hola, buenas tardes, no, tal. ¿Me puede enseñar? Mira, lo de la sonrisa te abre muchísimas puertas. Sí, Porque ya vas de buena intención, ya vas de buenas, vas abierta, ¿no? Que si vas con el carácter más agrio, oye, pues la gente que está también te responde de forma hostil. Esto es un ejemplo tontísimo, pero que es muy gráfico de que lo que siembras recoges. Sí, hombre, siempre habrá alguien a lo mejor que ese día tenga un mal día, pero bueno. Sí, y zonas por el Pero mundo que tienen la son gracia menos donde picó la explosivas. avispa, o la Ya. abeja. Ujú. Yo lo eh, digo también por conocimiento de causa. Mm. pero por ejemplo, el Pero- estar el aquí, en el ahora, que el pasado no te esté comiendo lo que es el momento presente, ¿no? Si yo que sé, has tenido una mala experiencia con una pareja, el que eso te esté lastrando para encontrar una nueva pareja y cada vez que encuentras a una nueva pareja o una persona, ¿no? Te acuden los miedos del pasado de que si me vaya a ocurrir lo mismo y le estás buscando Sí, rasgos parecidos o similares, pues es que estás contaminando el aquí y ahora con el pasado, ¿no? sí. Y no te permite vivir el presente. O sea, que a mí me parece una serie de leyes que me parecen Mm. Es que lo más interesantes para vivir en el primordial, ahora. claro, es Ujú. que vivimos, como dijiste tú una vez, Lola, en un presente continuo. Entonces, Sí. estamos viviendo en un presente continuo, como si fuera una cinta de correr de un gimnasio. Sí. Entonces, en cuanto das un paso, Mm. es presente, pero ya no es presente, tampoco es pasado, pero aún sigue siendo parte del pasado. Pues Aún no fíjate, es yo te voy a... futuro, pero ya empiezas a vislumbrarlo. Pues fíjate, Miquel, que yo en esto del karma, que yo lo Sí, veo como si fuese un tiempo presente, como si el tiempo tú lo pudieras estirar y lo pudieras así experimentar, que yo algunas veces me he preguntado, por algunos estudios que han habido, me he sí, preguntado si mi yo futuro estará influyendo en mi presente. seguramente sí, desde el punto de vista cuántico, desde luego que sí. A lo Sí, mejor ahora estoy dándole respuesta o soluciones a cosas gracias a cosas que he hecho en el futuro. sí, sí, Sí. sí, O sea sí, que a lo sí, mejor segurísimo. el Y karma no también Bueno, es por lo que te entraríamos cuestionaste, en la teoría cuántica de que no, quizás no existe ni tiempo ni espacio y simplemente se pero, pueden repetir. ¿Es tuyo el de aquí el que está hablando ahora o es tuyo del futuro o tuyo de otra dimensión el que está el hablando, yo ¿no? múltiple, que en Claro, realidad parte de ti está aquí, parte de ti está en el claro, futuro y parte de ti sigue en el pasado. claro. Pero una de las cosas más importantes que afectan al ser humano, más bonitas y también más
fastidiosas son la emoción y el sentimiento y afectan muchísimo, muchísimo, tanto en el karma como porque tiene mucho que ver con cómo yo me tomo algo, con cómo yo reacciono, qué mecanismos, que eso lo tengo aprendido de mi crianza, de mi país, de mi sociedad, de mi cultura, del tipo de vida que me ha tocado vivir, qué mecanismos, qué estrategias pongo en marcha y entonces eso puede de alguna manera ayudar a que yo eleve, libere o cambie parte de mi karma, ¿no? Pero a la vez la emoción es positiva porque me ayuda a reconocer una situación y el sentimiento pues me ayuda a vivirlo, ¿no? Y no hay que confundirlos porque son cosas muy, muy diferentes. Digamos que la emoción es más intensa quizá, ¿no? Y más duradera. Pero eh, nadie te puede limpiar a ti tu karma, nadie te puede quitar tu karma. Yo una vez, y creo que ya lo he contado en este programa, en una conferencia internacional muy importante, un señor oriental también muy conocido que tiene muchos libros publicados, pues lo tuvimos que invitar a que se marchara porque si no iban a llamar a la policía. A ver, porque la gente estamos muy desesperados. Y primero cuando te dicen, bueno, yo te limpio y te elimino todo tu karma. Si entiendes el karma, sobre todo si se entiende que hay partes de tu vida pasada, hay partes de tu linaje genético y de familia de almas que tienes un karma debido a sus acciones también, puedes ser consciente de ello, convertirte en el observador y con tus actos de manera consciente, viviendo en ese presente continuo, con la mejor intención, que igual no podrás al 100%, pero bueno, cambiarlo, modificarlo, mejorarlo, liberarlo, de alguna manera quitarle el peso que tiene. Pero nadie puede decir y venir con una varita mágica y decir, yo te lo borro, te lo elimino, ala, ya no tienes ningún karma malo, porque el karma es karma, no es bueno ni malo, son acciones, desde el punto de vista del alma, son todo lo que vivimos aquí son experiencias. Pero este hombre lo que ocurrió, yo primero pedía $100, luego cuando vio que a la gente le gustó mucho y que la gente se estaba poniendo en fila, pues pidió $1,000. Y lo siguiente que pidió fue $10,000, que una mujer le entregó todas las joyas, el reloj, todo. Y ya ahí es cuando hubo que decirle, oiga, o usted se larga de estas conferencias y se marcha, o tenemos que llamar a la policía, porque sí, la gente está necesitada, pero no podemos aprovecharnos de esa necesidad, sobre todo si estás en un camino, sea quien sea, pero sobre todo si estás en un camino espiritual, yo creo que hay una responsabilidad aún mayor, que lo conseguirán o no lo conseguirán la gente que están ahí en ese liderazgo espiritual, pero al menos tener la intención de ser un ejemplo, no intentar quitar a la gente, porque desde mi punto de vista el karma por dinero. Bueno, dinero. pero este señor estaba creando muy mal karma, ¿eh? Fatal, Para el futuro. Muy mal karma, pero un gran bolsillo, ¿eh? Un gran bolsillo. Sí, Desgraciadamente lo vemos un día y otro. Y yo estaba allí, lo viví yo, lo vi y la gente se sacaba del bolsillo todo y no me llega, mire, le pongo este reloj, le pongo este collar que me lo regaló mi madre, y menos mal que la organización reaccionó rápido y bueno, $1,000 es mucho dinero, pero es que ya $10,000 es una pasada. Y nadie te puede eliminar tu karma. Nadie puede decir, mire, ya está, yo he hecho estas oraciones, le he soplado 3 veces el cogote y usted ya no tiene karma malo. A partir de ahora solo cosas buenas le van a pasar. Sí. Porque en el mundo, pues hay pájaros que nacen y hay pájaros que mueren, hay niños que nacen y personas que se van al otro barrio. Son experiencias y nosotros las vivimos. Mira, Miquel, a mí me gusta más vivir, o sea, yo le encuentro más castigo. No, sí, pero yo le encuentro más sentido a las cosas que me puedan pasar como lecciones de vida, de cosas que todavía tengo que aprender, o aprender paciencia, o aprender tolerancia, o aprender, ¿me entiendes? Yo le encuentro mucho más sentido a las cosas que me pasan, y además sobre todo esas cosas que se me repiten y te vuelven a repetir la misma historia, las mismas circunstancias con distintas personas, y dices, bueno, aquí yo tengo que aprender algo, ¿no? Yo me tengo que tomar esta situación de otra manera y darle otro tipo de solución más adecuada, más amorosa, en donde todo el mundo salga ganando, en donde se integre la emoción y no se desintegre. Cuando aprendas eso, puedes estar liberando karma.
Pero yo me gusta más, Sí, a mí, me resuena más a mí misma, como una lección de vida que como algo que yo esté arrastrando de otras vidas y que ahora aquí sí, sí, sí. me esté justificando, pues a lo mejor un estado de victimismo. Mira, oye, pues eso te ha sucedido porque te pasó, lo hiciste mal en otra vida y ahora, bueno, pues te ha tocado o no, ahora te Sí, fastidia y sufres lo que tú infligiste en la otra vida. Y dices, bueno, sí. pues nos ha fastidiado. Pero Y al te ser queda a lo consciente mejor, de ello y pero te quedas como empoderarte, una, claro, pero te quedas como una lo especie liberas. pero te quedas como una especie de impotencia, decir, bueno, entonces ahora yo soy víctima de abusos porque fui un abusador. Y ahora tengo que, Ya. ¿hasta cuándo tengo que estar pagando esto? Mira, Y en Quizás ese eso sea sentido, también una sí, explicación pero fácil, ¿no, Lola? el Claro. que, claro, Claro, exactamente, pero es simplificar algo que puede ser mucho más complejo. es muy complejo. exactamente, mucho más complejo, Pero me pero refiero a desde el la, a punto de la- vista del karma, que a lo mejor Sí, lo sí, fácil es que es decir muy eso, complejo. pero a lo mejor el Mm, karma yo lo entiendo como algo totalmente distinto, ¿no? Por eso es Cuéntame, tiene tantos Miguel Ángel, ¿tú matices. qué entiendes por el karma? El karma es, yo creo que lo que estoy diciendo, lo que uno va aportando, lo que va recogiendo, pero también debido quizá a esa ley de causa-efecto, debido a múltiples causas, yo sí estoy de acuerdo que es difícil explicarlo científicamente, pero a lo mejor sí lo podemos explicar. Pensemos que muchas cosas son multifactoriales. Por ejemplo, Sí. hace mucho tiempo se pensaba que no había ninguna ley que dijese por qué un auricular se nos enrolla o por qué una cuerda se nos enrolla. Ya han sacado incluso una fórmula matemática Ah, que lo sí. explica. Sí, sí. Entonces, a lo mejor nos falta esa fórmula matemática o esa ley, por lo cual deberíamos decir, ¿qué influye en una persona en un momento adecuado? Que se rompe una pierna, vamos a ir en ese efecto. Pues a lo mejor influye Ujú. porque ese día tenía prisa, a lo mejor influye porque había un agujero en el suelo, a lo mejor influye que un operario no hizo un agujero, o sea, no tapó ese agujero en su Claro, momento. Quizá ese efecto mariposa, a lo mejor resulta que esa caída de un objeto sobre esa piedra donde una persona se va a fracturar la pierna está esperando ahí. Si entramos lo que decía, el pasado y el futuro, a lo mejor alguien tiene que romper esa piedra para que alguien se fracture la pierna. Pero yo no creo, y de verdad, a mí el tema, por ejemplo, que está hablando, que sí, que yo lo he escuchado también, el de Mm, las violaciones o el del daño a personas o el de enfermedades sí, gravísimas, claro, te ha pasado ujú, esto porque en otra vida fastidiaste a alguien y a lo mejor, no, pero claro. pues eso la es persona más demasiado bendita del mundo, simplista. es que me parece personalmente una barbaridad, ¿eh? Personalmente me parece que aquellas personas que defienden ese karma, ya digo, y Mm. desgraciadamente he conocido a personas que defendían No. el karma de que si tú tenías un tumor te lo habías buscado y no por fumar ni por tomar Si tú carne roja, entiendes el karma, sabes, si tú entiendes el karma, sabes que es algo muy complejo, claro. tan complejo que es difícil de ponerlo en palabras y que no Efectivamente, hay solamente una causa. claro, Es como hay muchas variables independientes que afectan claro, y tiene que ver con cosas que igual no lo sabemos analizar, pero claro, decir esto te pasó porque tú hiciste lo otro claro. no es tan lineal muchas veces, ¿no? Claro, pero Bien, Y no muchas podemos personas, decirlo, no sé es si habéis tenido, demasiado claro, cruel decir eso. pero hombre, Miquel, es no que sé, entre siembras lo que recoges, sí, ¿eh? Y eso también es bastante simplista, ¿no? Bueno, pues tú puedes sembrar muchas cosas y depende también en dónde siembres, claro. ¿eh? Porque, bueno, a Porque, Claro, lo por mejor ejemplo, muchas personas siembras, sembraron eh, eh, en la época de la Edad Media, sembraron ciertos elementos y fueron quemados vivos, por ejemplo. es por que eso, mira, La Inquisición. exactamente, ya, Y eso sí, es. claro, sí, sí. sembraron a lo mejor la ayuda, la paz, la amistad y a lo mejor resulta que el inquisidor Torquemada o el que Oh, tocase, pues no le cuadró el tema y dice, pues bueno, vamos a quemárnoslo porque me hace sombra, no me gusta o no me gusta lo que dice. Entonces, claro, el Claro, inquisidor creó una karma para él y para toda su familia malísima. claro. ¿Sabéis que en Japón están cerrados todos los accesos del metro con unas vallas así de metaquilátero? Me parece que es en Japón, ¿no? Porque la gente, para evitar que la gente se suicida, porque Ujú. eso que crea tan mal karma para la familia y además la familia tiene que pagar todos los costes de limpieza y de indemnizaciones por los retrasos y tal y que cual,
no quieren eso, no es una abominación, pero y además por el karma que crea de no sé cuántas generaciones que dicen que tiene. Pero el universo lo único que entiende es la emoción. Cuando tú sientes una emoción, aunque no lo verbalices, sea de alegría o sea de odio, aunque tú digas, no, yo no le odio a esa persona, esa emoción que has sentido, cada vez la emoción viene afectada intrínsecamente por los sentimientos, eso es lo que el universo recoge y eso es lo que afecta al karma. Y hay múltiples factores, no podemos decir que el A afecta sobre el B. ¿Te has roto una pierna? Pues porque igual va muy rápido y el universo te está diciendo que frenes y que mires alrededor. O igual te has roto una pierna, pues porque yo qué sé, no tienes calcio suficiente. O igual hay un patrón, ¿no?, que se está repitiendo. O quizá un tatarabuelo tuyo, pues le faltaba una pierna y de alguna manera resuenas con ese tatarabuelo y bueno, ahí hay algo que tienes que sanar y cuando aprendas a sanarlo, o sea, esta es una experiencia para poderlo sanar. O a lo mejor es una oportunidad que te da el universo, que te da tú a ti mismo, pues, ¿qué te digo yo? Pues para ponerte a aprender un idioma, porque ¿sí? Como no te puedes ya mover, pues coges y aprendes un idioma y a raíz de ahí, pues luego te vas unas vacaciones a no sé dónde. O sea, que a lo mejor pero ahí, son también cosas que te pones tú a ti mismo. Ahí está la diferencia. Sí, perdón. Ejemplo, ahí está, es que os oigo con un poco de retardo, entonces sí. A veces te piso. Perdón. Por ejemplo, yo ahora que ha dicho Lola, recuerdo la historia de J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, que yo creo que todos, si no hemos leído los libros, hemos visto la película, o por lo menos nos suena. Esta señora escribió o ideó Harry Potter en un tren mientras se había quedado sin trabajo, no cobraba el paro y bueno, se iba a casa de un familiar porque no tenía dónde comer. Eso quizás sería, pues bueno, yo creo que la necesidad agudiza el sentido, más que el karma de que esta señora tuviese que sufrir para beneficiarse, por ejemplo, no sé. O que la adversidad te produce una oportunidad, si ves la oportunidad que hay en la adversidad. Claro, un amigo mío decía que la necesidad tiene un pincho muy largo y yo creo que también es verdad. Igual el karma de ella era traer felicidad, alegría e ilusión a millones de niños en el mundo. También. O sea que y lo otro ha sido un medio para llegar a eso. Nunca vamos a tener las respuestas de todo, porque es un tema tan complejo. Sí. Hace un rato que no escucho a Luis, si os parece. Luis, ¿tú qué opinas de todo esto que estamos hablando? Bueno, yo estaba pensando en que desde hace mucho tiempo estaba yo un poco cabreado con Dios, porque me parecía que la creación era muy injusta, que lo que nos estaba pasando, sobre todo a muchísima gente inocente, a niños pequeños, con cáncer, con todo tipo de desgracias, muertes violentas, dolorosísimas, pues francamente me parecía verdaderamente horrendo para un creador maravilloso o terriblemente caritativo, todo eso. Y lo único que ha conseguido que yo me explique un poco, o por lo menos empiece a entender cómo esto puede ser así, es que lo que dicen, lo que antes referí, lo que dicen los niños y los que cuentan su reencarnación, que han programado todo. O sea, claro, entonces ya no sería una injusticia, ya no sería una mala creación, sino que es que nosotros mismos, desde la otra dimensión, cuando queremos volver a esta, programamos los padres en los que vamos a nacer, la situación que vamos a nacer, el embarazo, todo eso está programado, como si fuera un proyecto de un arquitecto, como si fuera el proyecto de la genética nuestra, del ADN. Entonces, claro, como decíais antes, luego hay modificaciones, porque claro, ese es el proyecto y luego además, como ya nos encargamos aquí en un cuerpo y en una persona, esa persona puede hacer muchas variantes al tema, pero que lo único que a mí es lo que me ha frenado un poco ese desacuerdo y ese rechazo a la creación y al mundo que vivimos, es que
si es una programación porque te interesa como persona, como ente que eres, el hacer tal y tal cosa para para tu maduración y para tu sabiduría, pues entonces, claro, Sí, ya todo lo que te pase, violaciones, desgracias, bueno, las has programado tú porque te interesan para algo que no saben, yo no sé exactamente para qué pueden interesar, pero puede ser una experiencia totalmente positiva para como persona. bueno, o el aprendizaje que hay detrás ahí, ¿no? A mí se No me lo hace sé, hay difícil, almas que se a me hace veces, difícil. Ujú. hay almas que a veces se sacrifican para que el resto, ¿no? Su familia, la sociedad, el resto, podamos aprender, podamos crecer. Y por eso insistimos tanto, ¿no? Que desde el mundo de los espíritus, el mensaje es que cuando todos entendamos que somos uno y todos entendamos que no morimos, pues van a cesar este tipo de cosas. Claro. Ujú. Bueno, estamos llegando casi al final del Sí, programa y siempre que cuando llegamos a, bueno, a este final me gustaría saber vuestras opiniones, vuestras, no sé si en este caso conclusiones, porque es difícil llegar a conclusiones, pero yo creo que cualquier persona que escuche este programa va a tener su propia y quizá una verdad absoluta e irrevocable, pero que me gustaría saber vuestras reflexiones, vuestras opiniones. Por ejemplo, Lola, empezamos contigo. Bueno, yo lo que he ido diciendo, desarrollando a lo largo del programa de hoy, no vamos a saber exactamente de qué va todo esto hasta que no estemos aquí, porque ahora mismo no hay unas bases científicas. Bueno, hay las regresiones, pero en cuanto a las regresiones no te dicen más que experiencias de vida, más pacto entre almas, más reconoces, ¿qué te digo yo? Pues al que es tu actual marido lo reconoces con el que fue un padre o en una vida anterior, por ejemplo, o un hermano o un vecino con el cual, bueno, pues tienes que trabajar todavía distintas facetas amorosas, ¿no? Y en las regresiones, esto es lo que se ve en las regresiones, ¿no? Te da una explicación a lo que estás viviendo. Creo que el hombre, en general, el ser humano, llevamos muy mal el no entender las cosas. O sea, el estar en incertidumbre y no darle una explicación a las cosas, eso lo llevamos muy mal. Y tratamos de darle explicación a lo que nos sucede. Y si no lo encontramos en esta vida, que es donde primeramente deberíamos de buscarlo, pues nos vamos a otras vidas anteriores, cosa difícil de demostrar con los conocimientos científicos que tenemos hoy, ¿eh? Entonces, creo que el hacernos responsables de nuestra vida actual y también el tener una cierta tolerancia en el sentido de no, de integrar que hay muchas cosas o bastantes cosas o unas cuantas cosas de nuestra vida que no vamos a entender, claro. que no las vamos a entender, y entonces esto lo vamos a tener que dejar ahí. A lo mejor lo entenderemos con el tiempo, porque cuando pasa tiempo también entiendes aquello que te pasó. Pues fíjate, si no hubiera sido por aquello, no me hubiera pasado lo otro, lo Claro, otro, lo otro, claro. lo otro, ¿no? Pero sí es verdad que hay determinadas cosas en nuestra vida que a lo mejor no la vamos a entender. Quizás la entenderemos cuando ya no estemos en esta vida, pero darle tener ese rango de incertidumbre y aprender a vivir con esa incertidumbre, también me parece un ejercicio de confianza en la vida. De decir, mira, esto no lo entiendo, pues tampoco pasa nada si no lo entiendo, ¿no? Voy a confiar en que esto estará dentro del plan, o si no lo está, bueno, pues asumirlo sin más, porque el decir que esto es un karma que tú arrastras, me resulta difícil, me resulta complicado. Sí lo veo claramente, por ejemplo, en tu vida actual, ¿no? La ley Sí, de causa y efecto, sí es verdad que si tú te comportas de una determinada manera o tú eres de una determinada manera, es verdad que tú creas un determinado ambiente a tu alrededor. sí.
O sea, eso sí lo vemos claramente, ¿no? Y los días que estás más hostil, es verdad que todo es hostil. Y dices, bueno, esto estoy yo también influyendo bastante en la hostilidad, voy a calmarme un poquito, ¿eh? Pero ya que esto lo venga yo arrastrando de otras vidas, se me resiste un poco, ¿eh? No Ya, digo que no, ya. pero vamos a dejarlo ahí. Vale, vale. Sí, pues Miquel. Hombre, yo Ujú. ha dicho tantas cosas, Lola, y lo ha dicho tan bien, que yo lo único es eso, ¿no? Recordar que no todo está escrito, las grandes lecciones están escritas, pero somos co-creadores de nuestra realidad. Los colores que elijamos para dibujar el dibujo de ahora van a marcar los tonos, las tonalidades de los dibujos del mañana. Y que no es tan simple como te has hecho esto porque hiciste a otra persona lo mismo en el pasado, en otra vida, que es todo mucho más complicado y más difícil de explicar. Las emociones y los sentimientos. La emoción que sientes se registra, aunque sea por una milésima de segundo, en el universo. Y si quieres cambiar las cosas, cambia la manera en la que sientes, en la que percibes, en la que demuestras, haces la demostración de esos sentimientos, de esas emociones, y empezarás a ver cambios también. La huella que dejan en el universo las emociones, eso es lo que, bueno, covaría un poquito ahí e interactúa con el karma. Y bueno, que tenemos mucho que aprender. Pues Luis, ¿tú qué opinas del karma? Pues mi opinión está bastante dividida entre positivo y negativo, pero me gusta mucho, no digo que defienda a ultranza y a ciegas, pero me gusta mucho el planteamiento de que venimos con un proyecto y Sí, con unas directrices hechas y que es como una especie de proyecto de arquitecto y es como una especie también de programa genético y venimos a este mundo, a esta dimensión con ese programa y no quiere decir esto que se cumpla a rajatabla, sino que ese programa puede variar mucho en función de la libertad, que por eso me parece a mí que es bonito, porque admite la libertad plena del ser humano. O sea, que no venimos ni con el destino de don Álvaro o la fuerza del sino, sí, ni venimos a libre albedrío. Sería como una mezcla entre un sí. programa, un proyecto escrito, hecho para nuestro nacimiento y lo que podamos nosotros variar a nuestro libre albedrío según nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras debilidades también. Uh-huh. Sí, bueno, pues la verdad es que la verdad es que comparto con muchos de vosotros lo que estáis diciendo, muchísimas cosas de las que estáis diciendo. Para mí es difícil entender que una persona, pues, como decía esa persona que conocí en su momento, tenga un cáncer de pulmón y haya sido porque haya hecho algo malo. A mí pues la verdad, o aquella persona, por ejemplo, que ha hablado Lola, pues que puedas tener una terrible violación y que decir que es Sí, que la vida anterior ha sido violada. A mí eso, la verdad, yo creo que quizá ya. el karma, Tendremos que hacer otro programa de reencarnación, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un tema interesantísimo lo que está diciendo. Lo que sí, yo diría, por ejemplo, que en un momento determinado, como dice bien Miquel, quizá es algo muy complejo y llevarlo a la palabra lo deformamos, no queremos, Sí, es como si sí. queremos definir el color verde, el color azul, el color amarillo, el color rojo. Pues ¿cómo podemos hacerlo? Hay tantos tonos, Claro, sí. yo no lo sabría definir porque si tú no lo ves, no eres capaz de definirlo y a fin de cuentas quizá eso sería lo complicado. Así que realmente ahí quizás es una o sea, es una occidentalización de algo oriental, una Puede orientalización ser. de algo que también tenemos en Occidente. Que bueno, que sí, que se trata mucho y una forma quizás
también de simplificar algo todavía mucho más complicado, como comentaba, que por múltiples factores se puede ver afectado. Pero bueno, está ahí. Yo creo que el karma, la suerte la lleva cada uno, el destino lo lleva cada uno. Cada uno tenemos nuestra historia en ese reloj, que muchas veces digo, en ese supuesto reloj de arena, que nuestra vida comienza cuando nacemos y finaliza cuando fallecemos, y que cada uno en nuestro reloj es de un grosor determinado. Unos tienen más arena, otros tienen menos arena, como decía Luis. Los niños pequeñitos que incluso nacen fallecidos o fallecen a los pocos días, desgraciadamente, pues ese relojito muy, muy pequeñito incluso no lleva arena. Hay personas que todo lo contrario, que su reloj lleva pues muchísimos granos de arena, pero no significa tampoco, y quiero decir, que la persona que viva más sea más feliz, ni todo lo contrario. Pues bueno, hemos superado la hora de grabación que teníamos, pues bueno, prevista. De verdad que como siempre es un placer. Mikel ha echado ahí el guante, que yo creo interesantísimo, el de reencarnación, un tema Sí, que a mí personalmente me gusta. Ya lo hablaremos y posiblemente para los oyentes lo hagamos. Creo que darle las gracias a los oyentes por ese apoyo que siempre nos dan, la Pues ciencia sí. del espíritu, y tanto a Lola como a Luis como a Miquel, darle las gracias por su amabilidad, colaboración y amistad. Y bueno, y emplazarle, por supuesto, en este 2018 para el próximo programa. Muchísimas gracias a los tres. A ti, Miguel gracias. Ángel, un saludo. Un placer. Hasta la próxima.